Papu. ¿Qué? Papu, celelulas. Uy, vea, celelulas. Entonces, cuando nosotros hablemos de las células musculares, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a hablar, nosotros difícilmente vamos a encontrar, pues digamos, una foto solo de un, de una célula, porque es más complejo, sino lo que vamos a encontrar es esto. Podemos buscar una foto así, y lo que vamos a decir es lo siguiente. ¿Son células eucariotas, sí o no? Es decir, son células que tienen el material genético protegido por núcleos, pero estas células van a tener una gran cantidad de núcleos, ¿cierto? Van a tener muchos núcleos y núcleos pegados allí. ¿Y por qué van a tener grandes cantidades de núcleos? Porque estas células, a medida que se va haciendo ejercicio, ¿cierto? Y uno estira, crecen. Estos órganos, perdón, sí, bueno, las células se reproducen y hacen que el órgano crezca, ¿sí? Entonces, ¿qué hay dentro del núcleo? Hay material genético. Y entonces, alrededor del núcleo también hay otros organelos celulares que se van a llamar los ribosomas. Entonces, los ribosomas, cuando se rompa la célula, lo que tienen que hacer es regenerarla, pero a su vez crean y reproducen a la célula. Es decir, cuando usted estira, si usted quiere que su músculo crezca, ¿cierto? Usted va a, ay, mire, acá está perfecta, mire. Cómo es la célula muscular esquelética, cómo es la célula lisa y la célula cardíaca. Esta imagen le sirve mucho. Entonces, miren, en la célula esquelética, que es la que está pegada a los huesos, ¿cierto? Vamos a ver que hay una gran cantidad de núcleos porque necesita romperse y a su vez crear nuevas células. Es por eso que cuando uno empieza a hacer ejercicio durante mucho tiempo, un año, por ejemplo, haciendo todos los días ejercicio, pues evidentemente en un año usted va a ver el cambio en su cuerpo y su cuerpo va a tener ya una forma específica, va a ser mucho más ancho, etcétera. Ustedes miran, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol o a los diversos deportistas, el músculo que utilizan más, o la extremidad que usen más en ese deporte, sus músculos van a estar desarrollados, como en el caso de los futbolistas, ¿cierto? Los músculos de las piernas van a estar mucho más desarrollados y es gracias a estos núcleos. También estas células musculares deben tener grandes cantidades de mitocondrias. ¿Por qué mitocondrias? Pues porque sencillamente necesitan hacer el proceso de respiración, que es el de producir, degradar glucosa para obtener ATP. ¿Listo? Bien. Entonces, eso son las características. ¿Alguna pregunta allí? No, o sea, tipo, profe, los Dime. que hacen ejercicio, o sea, tipo los que hacen ejercicio los tienen más desarrollados. Claro, claro, claro. Más, sí, más desarrollados en términos de que están adaptados o se adaptan por el ejercicio a, a esta capacidad, ¿no? De movimiento. Ish. Y miren que esta imagen Ah, ya nos está diciendo los tipos de tejido muscular que también hay. Hay tejido muscular cardíaco, hay tejido muscular esquelético y hay tejido muscular liso. Y acá nos está diciendo, esta imagen está perfecta, porque nos dice, el músculo liso se encuentra en los órganos viscerales, llamémoslo estómago, llamémoslo páncreas, hígado, intestinos, ¿listo? No los controlamos. Yo no puedo controlar mi estómago, no puedo controlar la digestión. O sea, si yo quiero decir, ya, deje de hacer digestión estómago, no, no puedo. Eso lo controla el bulbo raquídeo en el sistema nervioso, ¿listo? Bulbo raquídeo. Tenemos las células musculares, se llama el músculo esquelético, tejido muscular esquelético o estriado. Si ustedes ven, a diferencia de la lisa, tiene como unas rayitas, ¿sí? Tiene como unas rayitas. sí. Y esas rayitas, ¿cierto? Van a ser unas estrías de colágeno, actina y miosina para que puedan hacer un mayor movimiento de exigencia física, ¿listo? Y tienen muchos núcleos. Se van a encontrar al pie de huesos y van a permitir hacer el movimiento consciente, es decir,
Si yo subo la mano en este momento, si la bajo, si camino, si corro, etcétera, todo eso es músculo esquelético. O sea, es decir, si yo puedo hacer un movimiento consciente, eso es músculo esquelético, que yo lo puedo controlar y lo controla el cerebro. Este músculo lo controla el cerebro. Recuerden que el cerebro es el órgano que se encarga del movimiento consciente. ¿Listo? Y por último, tendremos el músculo cardíaco. Como ustedes ven ahí, prácticamente el músculo cardíaco es un músculo ¿Respiratorio? combinado entre el liso y el esquelético. O sea, es un músculo involuntario, no lo controlamos, pero que tiene estrías también, miren acá. ¿Sí? Tiene estrías acá. De actina y miosina que nos van a permitir hacer un movimiento muy fuerte porque el corazón necesita grandes cantidades también, obviamente muchas mitocondrias para hacer ese movimiento, ¿cierto? Ahí lo están señalando. Y vamos a ver que también van a tener un solo núcleo, ¿listo? A diferencia de los esqueléticos. Y ese tampoco lo podemos controlar, pero es un tipo de músculo diferente, es como especial solo para el corazón. El resto de músculos son esqueléticos y lisos y se ubican en el resto del cuerpo. ¿Hasta ahí está claro? O sea, ya vimos la célula Sí, profe, se los digo y si quieren. estos serían los tejidos. ¿Listo? Bien. Ahora miremos. Acá ya vimos el tipo de tejido que hay, que es el esquelético, el liso y el cardíaco. ¿Listo? Y ahora vamos a ver los tipos de músculos y funciones que tienen. ¿Listo? Entonces, acá nosotros, bueno, Oyola la tiene súper clara, ¿sí o no? En los tipos de músculos, porque nuestro Sí, amigo Oyola buscó los tipos de músculos, igual que Ponguta también. Ah, bueno, y Delgadín la tiene re clara con el miocardio, podemos, ahí sí, en la exposición, Delgado, podemos hablar del miocardio, ¿listo? sí, listo, profe. De qué es el miocardio y lo que encontraste, pero recuerden que cada uno tiene 5 minutos para hablar, ¿listo? Sí, igual yo voy a consultar un poco más sobre eso para pues llegar como más informado, por así decirlo. Listo. Bien, muchachos, entonces, para hablar de tipos de músculos, necesitamos varias cosas. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de estas, como las formas que tienen los tipos de músculos. Fusiformes, paraleliformes, convergentes, ¿sí? Unipenantes, bipenantes, multipenantes, circulares, ¿cierto? Como el de los ojos, ¿sí? La Este oreja. es el de los ojitos. ¿Qué pasa con estos músculos? Todos los músculos, o sea, lo que necesitamos hablar acá, es que todos los músculos, quiero que miremos un poco acá, que yo les venía explicando anteriormente. Todos los músculos, por ejemplo, esqueléticos, todos ellos, se van a mover gracias a un efecto de polea. ¿Sí se acuerdan de esto? Es decir, si este queda estirado, este de El acá otro. atrás se contrae, Encoge. se encoge, listo, se Sí, contrae. tú no lo explicaste. Y al contrario, si yo estiro el brazo, pues este se estira y Y el el de otro se acá contrae. se contrae. Al revés, si yo recojo el brazo, más bien. Si yo lo estiro, es al contrario. Entonces, lo que hay que decir allí realmente en las funciones es que todos los músculos, por lo menos esqueléticos, van a funcionar a partir de una polea. ¿Sí? O sea, si yo tiro un lado, el otro se recoge. Si tiro el otro lado, el otro se recoge. Así sucesivamente. ¿Listo? Es por eso que ellos van a tener una conexión de un músculo a otro músculo. ¿Saben cómo se llama la conexión de un músculo a otro músculo? ¿Tejidos? Es súper dura. ¿Cómo? ¿Músculos? No, Digo huesos. no. Miren acá blanco. ¿Sí saben cómo se llama eso? Ay. Ten, ten, No, F, profe. F. no, tendón, No. no, mira, Ah, tendones, ¿sí saben qué son los sí, tendones? tendón. Sí, sí, O sí. bueno, no, no saben qué son los tendones, pero sí los han escuchado, ¿sí o no? Entonces, hoy Sí, van a sí. saber qué es un tendón. Un tendón, miren, acá sale, para que vean que el profe no está mintiendo.
Un tendón es esta parte blanquita, entonces les voy a explicar la forma de un músculo, sobre todo esquelético. Esperen si puedo abrir esto en una nueva pestaña para que se vea más grande. Entonces miremos, acá. El tendón, ¿cierto? Es esta parte de tejido, se llama tejido conectivo, que conecta con el músculo. Todos los músculos van a tener esta formita de paquete. Está empaquetado en una fibra, ¿cierto? Son muchas fibras más bien empaquetadas ahí. Y estos van a tener tendones. ¿Qué hace el tendón? Se une con otro músculo. Hagamos de cuenta este. Entonces se une acá con este. Y entonces uno está a un lado de un hueso y el otro al otro lado. Este es el que se recoge y hace que este se estire. O este se recoge y hace que este se estire. ¿Listo? Pero eso es gracias al tendón. Por eso es tan grave cuando hay ruptura de tendón. Una cosa es que se rompa el músculo, ¿cierto? Una cosa es que se rompa el músculo y el músculo tiene una mejor capacidad de recuperarse que cuando se da la ruptura de tendones. Porque los tendones son un tejido mucho más duro. Yo sé que todos hemos comido tendones. Cuando, por ejemplo, nosotros comemos la piernita de pollo y terminamos de comer la piernita, al final del músculo, ojo, no del hueso, porque no estoy hablando de cartílago, no del hueso, del músculo, a veces queda, cuando cortan el pollo, un pedacito duro, totalmente pegado al músculo, muy durito. Ese es el tendón. Son tejidos exageradamente duros, bueno, a la vez flexibles, porque permiten que se estire, pero mucho más duros que el músculo, muchísimo más duros, y son los que jalan el músculo para que haya ese movimiento. Entonces ustedes miren que acá hay tejido conectivo tipo tendón en todos estos, miren acá en este, ¿cierto? En los abdomen, este es el del abdomen. ¿Listo? Acá nosotros tenemos tendones, ¿cierto? En las piernas también, e incluso en el ojo. ¿Listo? Entonces, digamos que la función de estos va a ser, llamémosla de cierta manera, colaborativa. Entonces, cuando un músculo se mueve, el otro también tiene un movimiento, de recogerse y estirarse, etc. Una pregunta. Dale. Dos preguntas prácticamente. Una, el tendón cuando se rompe es muy difícil que se recupere por completo. Depende de la afección. Pero, y lo otro, el tendón es fácil de romper o difícil. Depende del tendón. Pues hay tendones que son más difíciles que otros y depende del golpe. Pero la recuperación, o sea, si ya es muy drástica, digamos, también lo que le pasó a Santiago Arias, que pues eso evidentemente se afectó el tendón y se lo tienen que hacer recuperar como sea. Puede llevarle también de 7 a 9, 11 meses, dependiendo también del cuerpo, o sea, eso depende mucho del cuerpo y de los cuidados que tenga uno, ¿no? De la salud, sí. Sí, claro, y si yo no me cuido, pues ni modo, ¿sí? Hacer ejercicio. Claro. Ahora, pues al nivel que ustedes juegan, puede pasar que se rompan un tendón, pero realmente es muy difícil que pase. A nivel profesional es mucho más común. ¿Por qué? Porque es que a nivel profesional el nivel de competitividad lleva a que se tomen más riesgos con el cuerpo, ¿sí? Esa es la cuestión. Listo. Hasta ahí bien las funciones y los tipos. Digamos que estos los tipos es solo decir las formas y ya. De pronto donde se encuentran cada uno y ya. Y las funciones, pues básicamente es decir eso que yo acabo de decir, que por un lado se mueve por uno, por otro. Si vamos a decir la función del músculo cardíaco, pues, y del músculo liso, pues son funciones involuntarias que las maneja el sistema nervioso. O sea, no las podemos controlar. Entonces el corazón es un gran músculo que tiene impulsos controlados por el bulbo raquídeo, al igual que todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Y ya. ¿Listo? Sí, capisci. Capeche. Listo. Capisci. Ahí vamos con los músculos. ¿Listo? O sea, recuerden, célula, tejido, órgano, y ahora vamos a sistema, o sea, el sistema muscular y su relación con los otros sistemas. Entonces nosotros tenemos el sistema óseo. Por ejemplo, la relación del sistema muscular con el sistema óseo básicamente va a ser
de movimiento. Los músculos se pegan al hueso, también por medio de los tendones, y permiten, ¿cierto?, que haya el movimiento, como que impulsan, mueven el músculo. ¿Listo? Mueven el músculo. Vea, este se parece a visión. Mueven el músculo. ¿Listo? Ahí va. Listo. El sistema nervioso. ¿Qué hace el sistema nervioso? El sistema nervioso. Dale. Yo que sepa, el sistema nervioso es lo que nos hace sentir, ¿no? En el músculo, ¿no? ¿Qué es lo que hace con el sistema muscular? Oh. Todo es en relación al sistema muscular. Y sí, es el que nos hace sentir. ¿Pero qué más hace? F. Ahí yo lo acabo No sé. de decir hace un momento. Entonces es el que da el impulso. El cerebro se encarga de los movimientos conscientes. Es decir, si yo estoy hablando, si voy caminando, si voy corriendo, si quiero rascarme la cabeza, si quiero poner la posición de mi mano así como esta, el sistema nervioso manda el impulso que se pega a los músculos, o sea, hay algo que se llaman nervios, y esos se pegan también al músculo para llegar a dar la orden, ¿cierto? El cerebro controla el movimiento, ¿sí? Si él está así poniendo esta posición del brazo en la cabeza, de la mano en la cabeza, así, ese movimiento se da gracias al cerebro. Sin embargo, nosotros en esta zona de acá, espérense, las voy a señalar con un círculo. En esta zona de acá, más o menos, un poco más arriba, es que ahí está muy abajo la imagen, pero no importa. Tenemos algo que se llama el bulbo raquídeo. ¿En la nuca? Sí, en la nuca, totalmente. Por ejemplo, nosotros decimos, uy, esa persona se esnucó, y cuando se esnuca una persona, se muere. ¿Por qué? Porque ahí queda el bulbo raquídeo. ¿Y el bulbo raquídeo qué hace? Controla. Porque le quita la señal al cerebro, ¿no? Espera. Ahí queda el bulbo raquídeo. Escucha primero y ya después haces la relación. Entonces, acá queda el bulbo raquídeo. Cuando una persona se pega ahí, en la nuca, probablemente puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo controla corazón y controla todos los órganos internos. Acá. ¿Sí? Entonces, digamos que es súper peligroso un golpe ahí. En el caso de que una persona tenga un golpe allí, el corazón automáticamente, si se cortan los nervios, ¿no? Si se cortan los nervios, el corazón automáticamente dejaría de funcionar y la persona moriría de un infarto, ¿sí? Porque ya no habría un control eléctrico por parte del cuerpo hacia el corazón, ¿listo? Entonces, miren la relación tan importante. Primero, pues de movimientos. Obviamente, todos los movimientos que tiene el cuerpo o los músculos son gracias a impulsos nerviosos. El sistema nervioso es el que está generando ese impulso para que se mueva. Si yo doy la orden, si estoy escribiendo en este momento lo que está diciendo el profe Miguel, si voy escribiendo, esa orden del movimiento de la muñeca la está dando el cerebro. ¿Listo? Pero en cuanto a los órganos vitales, los que necesitamos para vivir, son controlados por el bulbo raquídeo, corazón y los órganos internos. Es decir, podemos decir, el cerebro controla músculo esquelético y el bulbo raquídeo controla las células musculares cardíacas y los músculos lisos. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe, todo súper claro. Sí, profe. Bien. Luego tenemos al sistema circulatorio y lo voy a vincular de una vez con el sistema respiratorio. Incluso, bueno, es que todos están tan conectados, incluso con el digestivo se podría, estos tres al tiempo. Entonces, todos tienen que ver con la producción de energía. El sistema digestivo, ¿qué es lo que hace? Nosotros comemos y todo lo que comemos se vuelve ¿qué? ¿Desecho? Muy bien, muchachos, excelente, Moreno, muy bien, lo dijo como debía ser. Se vuelve glucosa. ¿Cuál desechos ni que nada? Se vuelve glucosa. Todo lo que comemos, la comidita, pam, 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 ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros comemos, en el estómago empieza un proceso de digestión y después sigue en el intestino delgado.
¿sí? Y cuando se degrada esa comida por los ácidos gástricos, principalmente el ácido clorhídrico, ahí, en ese punto, el cuerpo empieza a absorber la glucosa que saca de los alimentos. Y esa glucosa la va a mandar para el hígado. ¿Sí? O sea, ahí estamos hablando del sistema digestivo. Luego, ¿cierto? Ese hígado va a empezar a liberar glucosa en la sangre. ¿Listo? De la que comimos. Esa glucosa que después se degradó inicialmente con el ácido, ¿sí? Yo mordí una manzana, la mandé al estómago, ¿cierto? ¡Pac! Y en el estómago el ácido la empieza a degradar. Cuando la degrada, después pasa al intestino delgado y ahí se absorbe la glucosa. Se va para el hígado y luego esa glucosa empieza a viajar por el sistema circulatorio, por las venas y por las arterias empieza a viajar, llevando glucosa. Una pregunta. Uh-huh. O sea, tipo el ácido que nosotros tenemos en el estómago, lo que hace es que recoge solo como la glucosa, ¿no? Lo esencial. Y el resto, No, el ácido lo que hace es degradar todo lo que tú te comes. Lo que absorbe esa glucosa es el intestino delgado. O sea, el ácido, la función del ácido es degradar la comida, degradarla, volverla líquida. Y cuando llega al intestino delgado, lo que hace el intestino delgado es absorber esa glucosa. Esa es la función del intestino delgado. ¿Sí? Absorbe nutrientes. Luego, ese hígado pasa a la glucosa por el sistema circulatorio, es decir, a la sangre, y la manda, y la envía. ¿Listo? Por otra parte, tenemos el sistema respiratorio. Nosotros tenemos que inhalar, y si estamos haciendo ejercicio, ¿cierto? Vamos respirando, inhalamos profundamente y esa sangre llega a los alveolos pulmonares, ese oxígeno llega a los alveolos pulmonares y se intercambia con dióxido de carbono, ¿cierto? Hay un intercambio de gases y el oxígeno se mete al sistema circulatorio y junticos se encuentran con la glucosa y se van directo a todas las células del cuerpo. Como en este caso estamos hablando solo del sistema muscular, vamos a ver que dentro de este sistema muscular, ellas se encuentran dentro de las mitocondrias, de las múltiples mitocondrias del sistema muscular. Y ahí empiezan en las mitocondrias a hacer ese proceso llamado, ¿cómo se llama? profe, se me entró corto, ¿cuál fue la pregunta? O sea, la glucosa y el oxígeno van para la mitocondria y entre las dos se reúnen allá adentro de las células musculares que tienen miles de mitocondrias, muchísimas mitocondrias porque gastan mucha energía y hacen un proceso llamado ¿cómo se llama el proceso? A estas alturas de la vida. No me van a sacar de quicio, por favor. El proceso que hace la mitocondria, ¿cómo se llama? A ver, acá me escriben. A ver si salvan patria, porque... Uy. Muy bien, Schneider, la respiración. ¿Listo? Y hacen ese proceso de la respiración. ¿Qué es la respiración? Pues coger esa glucosa dentro de la mitocondria y la degradan con oxígeno para obtener ATP y así las células musculares se pueden mover efectivamente. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio, nos vamos a cansar mucho y nos va a dar mucha hambre. ¿Por qué? Porque nuestros músculos están gastando tanta energía que necesita reponerla rápidamente. ¿Listo? ¿Esto está ahí? Sí, Bien. capi. Entonces ahí hablamos de sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo. Vamos a hablar del sistema urinario. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, etcétera,
vamos a liberar muchas sustancias nitrogenadas en el cuerpo, tiene mucho nitrógeno. Entre ellas la urea. La urea recoge, digamos que todos los desechos, o es un fluido, es un líquido, que recoge todos los desechos que salen de las células. Entonces, en el caso del músculo, si nosotros estamos haciendo ejercicio, ¿cierto? Vamos corriendo, ta, ta, ta. Cuando nosotros terminamos de hacer ejercicio, ¿qué es lo que está pasando con la sangre? Que está el sistema circulatorio bombeando sangre por todo el cuerpo, así súper chévere. Pero el sistema urinario lo que va a hacer es recoger todos esos desechos de nitrógeno. Ojo con esto, muchos de estos desechos salen por el sudor. O sea, cuando nosotros sudamos también sale nitrógeno ahí que nos hace daño al cuerpo, también estamos liberando toxinas. Pero la mayoría de estas, cuando ya después terminamos de hacer ejercicio, comemos, tomamos algo, estos desechos se van a filtrar en el riñón y se van a liberar en forma de orina. La orina está hecha principalmente de urea. ¿Listo? La orina está hecha principalmente de urea. ¿Listo? Bien, sistema urinario. Y por último, hablaríamos de unos cuidados simples. Ahí yo quiero, chicos, que ustedes le den el crédito, porfa, al profe Miller. El profe Miller les dice cómo tienen que hacer los ejercicios, cómo tienen que estirar, cómo tienen que hacer X o Y movimiento. Entonces ustedes dicen, bueno, en el caso de, vamos a hablar un poco ahí, pero rápidamente, obviamente, de la cuarentena. Entonces, digamos, en la cuarentena hacer ejercicio podría servir porque puede bajar los niveles de estrés, hay que hacer bien los ejercicios, podríamos hacer algunas actividades que involucren a los músculos y eso nos va a quitar el estrés durante la pandemia, que estamos acá Calentar. encerrados, ¿cierto? Calentar siempre, calentar al comienzo, estirar al comienzo, hacer el ejercicio Porque y si no se lesiona. estirar al final también. Estirar al final, muy bien, toca estirar. ¿Listo? Eso es necesario. Muy bien. Ahora, también vamos a decir, es necesario tener una buena alimentación, comer frutas y verduras, granos si queremos aumentar masa muscular, o hacer cardio si queremos adelgazar, ¿cierto? El cardio permite que el corazón bombee más rápido sangre, por tanto, el proceso de respiración va a ser más rápido. ¿Listo? Y ahí terminaríamos nuestra parte. Sí, yo sé, me demoré casi toda la clase haciendo esta explicación. Casi toda esta Pero, sesión. pero está chévere, profe. Y ustedes la tienen que hacer en 10 minutos. Todo lo que yo dije en 10 minutos. Pero entonces yo la hice como muy pausada para que a ustedes les quede claro. Si ustedes la hacen rápido, no hay ningún problema con tal de que toquen estos temas. ¿Está difícil, Delgado y Daniel? No, profe. No, profe, fácil. Listo, Pero, listo. profe, una pregunta, ¿cómo no lo vamos a dividir? Bueno, pues yo estaba pensando como estaba viendo, ahí ven el Excel, acá ahí ven el Excel. Ajá, Yo estaba pensando, por ejemplo, en este momento, en esta primer parte, podría decir la delgada, ok. ¿cierto? Y Sí, esta segunda parte podrías decirla tú. Lo que pasa es que esta sí es un poco más larga, pero el que tiene que hacer más énfasis, así como yo hice al comienzo, tiene que ser delgado. ¿Listo? Y los ok. cuidados sí lo podemos decir entre ustedes dos, no sé, no hay ningún problema. Listo, profe. ¿Listo? Ujú. Igual esto de la relación de los sistemas es muy fácil, o sea, cómo funciona, etcétera. Estos tres los puedes mezclar incluso, como yo lo hice, circulatorio, respiratorio y digestivo, puedes mezclar. Y los cuidados sí los podemos decir entre los dos, ¿sí? Ok. Entonces, pues la idea es que entre ustedes dos sí pónganse de acuerdo para hacer las diapositivas en Genial. ¿Listo? Pero cada uno hace una presentación aparte o cómo No, sería hagan la ahí. misma, ¿no? La pueden trabajar al tiempo. Genial y deja que ustedes la construyan al tiempo. Ah, ok, ok. Eso es como un drive. Listo, profe. ¿Sí? ¿Queda bien? ¿Para cuándo la pueden tener, mis amores? Yo para el jueves, ¿Para el jueves en dirección de curso? no sé, Juanjo. Ustedes me Pues, dicen. O Pues, si quieren, trabajenla toda esta semana hasta el sábado y si quieren el sábado en la tarde nos reunimos un momentico y yo les reviso eso y ya.
Ok, profe. Sí, profe. ¿Listo? Pero entonces vayan adelantándola y de pronto el viernes miramos cómo vamos, si la podemos mirar el viernes en la tarde y para ver si está perfecta o modificamos cosas. Ok, Vayan trabajándola. ¿Listo? listo. Muy bien, muchachos. ¿Les paso esta de cuadrito? ¿Les paso esto? Bueno, sí, profe. Igual esto ya, o sea, ya ahorita mismo apenas se acabe la clase, yo la subo, ¿qué? A YouTube, ¿listo? ¿Sí me tienen agregado en YouTube? Sí. Listo. Yo subo todo esto, si necesitan volver a verla. Esperen que no me dejó guardarla. Oh, oh. Creo que me toman la, sí. Bueno, espérenme, dejo de compartir pantalla que va a ser más bien otra cosa. Y ya les paso la imagen. Listo. Yo creo que se las envío por Edmodo. ¿Hay algún problema? Se las envío por Edmodo. No, profe. Sin problema, profe. No hay ningún problema, profe. Entonces recuerden que tienen que hacer una exposición para no más de 10 minutos, ¿listo? O sea, si se pasan un poquito no hay ningún problema. Pero por ahí 1 o 2 minutos más, no mucho. Planeen ahí como para 10 minutos. Profe, pero, o sea, digamos, o sea, la característica de una exposición es que cuando uno escribe algo y lo proyecta en la pantalla, digamos, que ellos se apoyen por lo que uno ve en la pantalla, pero también por lo que uno explica. Entonces, digamos, yo puedo escribir algunas cosas también importantes en la pantalla, pero puedo explicar cosas diferentes que no están ahí. Esa es una verdadera exposición. Yo algún día les mostré cómo yo hago mis presentaciones, ¿cierto? O sea, yo pongo muy poca letra. O sea, yo lo que pongo son imágenes, casi siempre. Y pongo solo como una pequeña frasecita. Por ejemplo, sistema músculo esquelético tiene estrías para el movimiento. En fin, ya, es lo único que pongo. Y el resto yo lo digo hablando. ¿Sí? Pero Entonces, entonces nosotros podemos poner una imagen y explicarlo todo, sí, claro, o sí, claro. Pues pones letra, pero muy poca. O sea, como un ok, título, como una pequeña frasecita así que diga de qué estás hablando ajá, y ya, ah, listo. y ya. O sea, realmente la idea es solo, espérenme, chico, la idea es solo que hablar. Pues a mí sí me gusta mucho solo esa cuestión de hablar.
¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya sé, tengo una mejor idea, Oyola. Tengo una mejor idea. ¿Cuál, profe? Espérame que ya te darás cuenta. Ahora sí, ¿tienes ahí tu celu? Sí. Te la envié por WhatsApp. Ah, listo, ya me llegó. Envíasela a Juanjo, ¿lo tienes? Sí, ya. Listo, ya se la envié. Ahora sí, ya. Listo. Sí, es que toca dar mucha vuelta porque como le tomé pantalla del computador, me toca guardar la imagen y no quería. Por WhatsApp es más fácil. Listo, profe, ya me llegó. Listo. Listo, profe.